Y ahora, para entender un poco más del tema, ¿no? Aquí estamos viendo que Dios envió realmente a su Hijo. Eso es algo que no es aceptado generalmente en el cristianismo. La mayoría de cristianos aceptan que efectivamente Cristo es el Hijo de Dios, pero a partir de que nació del vientre de María, ¿no? Sin embargo, la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dicen algo bien distinto, ¿no? Se ve que ya era hijo antes. La mayoría del cristianismo acepta que Cristo ya era preexistente, y eso es cierto, antes de venir ya existía, obviamente, pero la mayoría del cristianismo niega que existiera como hijo de Dios ya en la eternidad, lo ven incluso como blasfemo, ¿no? Y lo cual no es así. Y os quiero poner un ejemplo que ahora Alexis seguramente va a leer, que es el caso de Abraham e Isaac. Suscríbete a este canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. En Génesis 22, versículos del 1 al 18, vemos realmente un aprendizaje de Abraham, y Dios le quiere enseñar algo muy concreto a Abraham. Lo vamos a leer y luego lo comentaremos brevemente, porque le está explicando lo que hemos leído en Juan 3:16. Sí, es el capítulo 22, ¿no?, de Génesis, del versículo, el primero ya, del versículo 1 al 18. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado, en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hasta el 18 era así. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está en la orilla, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Claro, aquí hemos visto, ¿no? Hemos leído casi todo el capítulo para tener el contexto entero. Hemos visto ya varias veces que Dios le dije, en la palabra dice, el hijo, su único hijo varias veces, al menos 3. Y yo pregunto una cosa, ¿no? Para los hermanos más incrédulos. ¿Isaac era el hijo de Abraham? ¿Verdad que sí? Todo el mundo contestará que sí. ¿Abraham era el padre de Isaac? Efectivamente. ¿O acaso Abraham hacía el rol de padre, Isaac el rol de hijo? En realidad eran 2 amigos o 2 personas que se conocían y hicieron este papel, esta obra teatral. ¿Isaac era el padre y Abraham era el hijo? ¿Verdad que no? Todo el mundo dirá, ¿no?, en su sano juicio, que Abraham era el padre de Isaac y Isaac era el hijo de Abraham. Su único hijo, ¿no? El hijo unigénito que hemos visto en Juan 3:16, que Dios envió a su único hijo, a su hijo unigénito. Por tanto, ¿qué vemos aquí?
A Abraham le fue mostrado el sacrificio que haría el padre junto con su hijo para que tuviera esa descendencia, esa multitud de salvos que vemos en el libro de Apocalipsis al final. Y vemos el sacrificio en que consistía en sacrificar a su hijo unigénito. Abraham lo estaba a punto de hacer, pero el ángel lo paró. No, ya está. Has entendido el mensaje, superado la prueba, aquí está este carnero, mátalo en su lugar. Ahí Abraham entendió perfectamente que el Padre daría a su Hijo para toda la humanidad, como sacrificio por salvar a toda la humanidad. Yo creo que viendo este ejemplo de Abraham, es muy fácil de entender que realmente Dios envió a su Hijo aquí, este tomó nuestra misma naturaleza y fue sacrificado para salvar a toda la raza humana y vindicar la ley de Dios en el universo, ¿verdad? Con lo cual, ¿por qué negarlo? Vemos que la Biblia es bastante clara al respecto. No sé si querías hacer un comentario, me ha parecido. Sí, de hecho hay un versículo que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 56. Bueno, podemos leer el 55 para contexto, que dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Está hablando de Cristo, hablando de su Padre. Y dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuál es el día que vio Abraham? Fue en el momento, ¿no?, que tuvo que sacrificar a su hijo. Él se gozó, sí, se angustió, pero confió en la palabra de Dios. Pero él tuvo que sacrificar a su hijo, y de corazón lo sacrificó. Para él es como si ya lo hubiera entregado, porque él estaba convencido de lo que iba a hacer. Él no iba a hacer un amago, y Isaac también. Él no iba a hacer un amago, él iba ahí a sacrificar a su hijo, a dar su hijo en holocausto. Entonces dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Por lo tanto, Abraham entendió realmente que Dios tiene un hijo y que Dios, el amor de Dios es tan grande. Lo sacrificó también. Claro, entonces Abraham entendió esto y entendió: mi padre va a dar a su hijo por mí, yo voy a dar a mi hijo por toda la descendencia. Claro. Y bueno, obviamente luego sabemos que él confiaba en la promesa, sabía que lo iba a resucitar o lo que fuera, ¿no? Pero sí que es cierto que él, con gozo y con pesar, esa mezcla, ¿no?, de sentimientos, porque eso también lo vemos con el padre, ¿no? Cuando tuvo que dar a su hijo, no fue el momento, ¿no?, digamos, más feliz, ¿no?, de su vida, de dar a su hijo. Pero sin embargo, él gozoso lo dio porque sabía que el dar a su hijo, a su único hijo, era redimir a la raza humana. Es que, bueno, a la mayoría de la iglesia le cuesta comprender que es un hijo literal. Comprende el sacrificio que hizo, y quizá esto que le estamos mostrando a ellos, pues ya lo saben ellos, que está reflejado en Isaac y Abraham, lo que hizo el padre por el hijo. Pero no acaban de aceptar que es hijo literal, ¿verdad? Porque ahí hay una doctrina que no cuadra, ¿verdad? Como puede ser hijo literal. Lo que no entienden básicamente, o no quieren aceptar muchos, es que fue engendrado por el Padre, ¿no? Que tiene un origen. Pero en la carta, ya que estamos leyendo las primeras cartas las cartas de Juan, en la primera carta de Juan, primera de Juan 5:1, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí nos lo está dejando bien claro, ¿verdad? El tema del engendramiento es algo que no se acaba de aceptar, aunque es clara la Biblia. Yo quiero leer unas citas que tengo aquí del espíritu de profecía en cuanto al engendramiento. De hecho, perdón, hay un versículo también en Primera de Juan, no sé si quizás lo tendréis apuntado o no, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dice: pues aquel, es decir, el Hijo de Dios, ¿no?, aquel que fue engendrado por Dios, o sea, por el Padre, le guarda y el maligno no le toca, ¿no? En consonancia a lo que estabas comentando. Exacto. Pues en cuanto al engendramiento, como comenta también Alexis, quiero leer una cita del Espíritu Profecía que se encuentra en la Educación Cristiana, página 251, párrafo 2. Les voy a leer un poquito, es un comentario
sobre Juan 17.3, pero luego lo extiende un poquito. Leo, es un poquito largo, bueno, no es muy largo. Dice, estos autores populares nos han enseñado a los estudiantes el camino que lleva a la vida. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Haciendo mención de Juan 17.3. Dice, los autores de estos libros de uso corriente en nuestros colegios son recomendados y engrandecidos como hombres de saber. No obstante, su educación es del todo deficiente a no ser que hayan sido educados en la escuela de Cristo. Y nos dice, y mediante el conocimiento práctico den testimonio de la palabra de Dios como del estudio, más esencial. Y aquí nos resalta, Cristo debe ser exaltado como el primer gran maestro, el unigénito Hijo de Dios, quien estaba con el Padre desde los siglos eternos. Algún hermano puede pensar que cuando dice los siglos eternos es que estuvo junto con el Padre desde el inicio, pero no tuvo un inicio, ¿verdad? Porque dice desde los siglos eternos. Hay otra cita que les quiero leer que está en... Esto está en Review and Herald. No, una cita es de Sing of the Times del 1895, mayo del 30. Dice, una oferta completa se ha hecho porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. No un hijo por creación, al igual que los ángeles, ni tampoco un hijo por adopción, como es el pecador, perdonado, sino un hijo engendrado, en la imagen misma de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitó corporalmente toda plenitud de la deidad. Y otra cita, también de la Review and Herald, este es del Sing of the Times, también del 1895, nos dice, el Padre Eterno, el que no cambia, dio a su Hijo unigénito, arrancado de su seno, aquel que fue hecho a la misma imagen de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba él a la humanidad. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.